Este video, why does Bolivia landlocked have the 19 largest navy? Largest navy? Che, gente, miren que yo sé inglés, pero necesito traducir esto al español. ¿Por qué Bolivia sin litoral tiene la 19 armada más grande? ¿Cómo la 19 armada más grande? A ver, ¿para qué me está diciendo esto? Esto está en inglés, lo hizo un canal americano, Why Does the Coso React. Así que vamos a chequear este video, tipo, me parece interesante, porque me parece interesante de verdad, tipo. Vamos a chequearlo, vamos a poner esto así, Taki, así tenemos los subtítulos en español. This is Bolivia, a country found in South America. It covers an area of some 1.1 million kilometers squared, making it the 27th largest country on Earth. 27, el país 27. An interesting fact about this country is that it ranks as having the 19th largest navy on the planet, in terms of total amount of warship. ¿Qué? The 19th largest navy on the planet. ¿Cómo que ocupa el 19 en la marina más grande del planeta? ¿Cómo marina más grande del planeta? ¿Me estás jodiendo? In terms of total amount of warships. However, there is an elephant in the Buques de room. guerra. Have you noticed it? The country is landlocked, which Claro, sí, obvio que no tiene salida al mar. means it does not have direct access to the world's seas and oceans. Claramente que tiene acceso a los mares porque tiene que haber tratados internacionales para que el mundo se siga gestionando, amigo. The country was once connected to the Pacific, but lost its access as a result of losing its war with Peru and Chile, therefore leading it to becoming a landlocked country as is known today. So with around 173 warships, Bolivia actually has, in this regard, the second largest navy fleet in South America, La segunda flota naval más grande de América del Sur. and the third largest in the whole of Latin America. For reference, ¿Cómo puede ser? China has the most, with around 730, the US has some 484, and France has 126. But why on earth Onda, estamos diciendo de que Bolivia sin tener un acceso al mar directo tiene una de las armadas... ¿En serio me estás hablando de que esto... de que tienen una armada... una grande? Esto está todo recontra en yankee, bro. Está todo re americano. American. does it have such a large navy, and where do they operate, given that it's a landlocked country? Well, Bolivia's navy operates on what is known as brown water. This is bodies of water such as lakes and rivers, where many battles around the world have taken place. The country's 5,000 or so Navy personnel operates and navigates wherever they can. This is through the country's Amazonian rivers and Lake Titicaca. Lake Titicaca Y porque sí, los ríos amazónicos, el Titicaca, sí, y tienen una armada por eso, ¿por qué? Porque hay problemas ahí. is South America's largest lake at over 8,000 El lago kilometers Titicaca es el squared. lago más grande It de is an América del Sur important con más body de of 8.000 water that metros cuadrados. Sí, amigo, tremendo. Yo estuve ahí, puedo decir. Bolivia shares with Peru. So you might be thinking, what on earth do Bolivians Navy personnel and ships actually do? They are not Claro, entonces tienen una gran armada también en el lago Titicaca por el asunto del cruce ilegal, me imagino, ¿no? Calculo, tipo, tiene que estar todo costeado porque un cruce ilegal tremendo puede haber desde el lago Titicaca de Perú a Bolivia. at war with any of their neighbors. Well, as just mentioned, the Pero bueno, acabo de mencionar, claro, mira la cantidad. Navy operates throughout the many rivers that are connected to the country in what is known as brown water. Here they fight against Claro, el agua marrón porque es todo como, ¿cómo se llama? Es todo como agua marrón porque es toda esa agua como amazónica. drug traffickers, deliver medical supplies, and respond to disasters and generally provide support wherever they can. Bolivia's navy also still exists, as the country is still to this day fighting to have its access to the oceans reinstated. Currently, the country must pass to have its access to the ocean still exists. La Armada Boliviana también The existe country is como el still to país this hasta day el fighting día to de have hoy its luchando para que access se to the restablezca oceans su reinstated. acceso a los océanos. Currently, the Literalmente, un mar para Bolivia, literalmente mar para Bolivia, boludo, basta. ¿Cómo puede ser, boludo? Mar para Bolivia, punto final, mar para Bolivia. country must pass through Chilean territory and ports to access the ocean.
In fact, around 2/3 of its entire trade goes through this corridor. Simply by still existing, the country's navy shows its will and determination to essentially never give up seeking what it once had. The country complains that the lack of access to the ocean severely impacts its economy and people. In 2013, Bolivia actually took this case to the International Court of Justice, hoping for an agreement with Chile, to which it was unsuccessful. However, Bolivia isn't the No tuvo éxito, boludo. Buah, es que esas diferencias, ¿viste esas diferencias que vos decís? Claro, no nos tenemos que odiar entre compatriotas, no nos tenemos que odiar entre raza humana, porque ¿cómo nos vamos a odiar? ¿Entendés? Tipo, es como que a nosotros nos pasa a los argentinos. Los argentinos no quieren a los chilenos porque Chile colaboró con los ingleses en la guerra de Malvinas. Entonces también pasa que los bolivianos no los quieren a los chilenos porque les robaron el mar. Entonces es como... Pero nosotros nos tenemos que querer igual porque esas son decisiones políticas, no son decisiones entre personas. Nosotros tenemos que querer. Yo tengo que querer a los chilenos y los bolivianos tienen que querer a los chilenos porque no es culpa de ellos, es culpa de la gente que está a cargo de ellos. De presidentes y gente que hace de todo. Literalmente, sacar el mar a Bolivia es el nerfeo más grande, boludo. The only landlocked country on Earth that has a navy. There are actually around 10. Although these 10 countries are landlocked, it makes sense for all of them to still have a navy. For example, Turkmenistan, Kazakhstan and Uganda are all found near important bodies of water, the Caspian Sea for the former two and Lake Victoria for the latter. Laos, another landlocked country, then has the Mekong River running through it, a very large and important river that runs for nearly 5,000 kilometers through Asia. So that is why Bolivia and other landlocked countries still have a navy. Brown water operations are very important and provide defense for both internal and external conflicts. As always, thank you very much for watching, like and subscribe for more interesting geography content. Bueno, está muy interesante, muy interesante. Es la primera vez que reacciono a un video hablando de Bolivia en inglés. Me llama mucho la atención. La Biblia geográfica se llama, que habla de que por qué, tipo, Bolivia, un país landlocked, que quiere decir como que está bloqueado de mares, tiene la armada número 19 más grande, por así decirlo. Se entiende, ya que los ríos amazónicos, el lago Titicaca, y también por otras cuestiones que seguramente esta persona no tiene clara, de que hay un montón de asuntos que ustedes ya saben, por los cuales hay tanto asunto por las costas, ¿no? Porque se meten cositas por ahí, ¿no? Ya saben de lo que hablo, no hace falta que redondee. Y bueno, está interesante, la verdad que está interesante el video. Muy interesante, me gusta. Y la verdad es que no sabía que tenían el puesto número 19 en cuanto a Fuerza Armada Marítima. Datos de sumamente importancia.